Saludo con la paz y el amor del Señor. Sean bienvenidos a la Iglesia El Reino de Jesús. Vamos a comenzar con una oración, vamos a inclinar el rostro. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada día. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos alabarte, adorarte, exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, 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 Señor. Como dice tu palabra, gracias sean dadas a ti, Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición en nuestra nueva vida en Cristo. Gracias, amado Dios. Queremos recibir tu palabra, queremos meditar en ella y queremos obedecerte principalmente, Señor, renovando nuestro entendimiento para conocer cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dirá al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile, qué lindo día. Estás más lindo, más linda que de costumbre, dile. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar ahora de cerrar ciclos. ¿La vida es cambiante o no? Desde el momento en que nacemos, nuestro ser comienza un proceso de transformación. Se abren y se cierran ciclos de manera natural, como es la niñez, la adolescencia, la madurez y la vejez. Pero por otro lado también de manera diferente por situaciones o experiencias que vivimos, amados hermanos, es esencial que cerremos ciclos en nuestra vida. Y de una forma buena, de una manera mejor, sin apego, sin sufrimiento, sin resignación, sin victimizarnos. Al contrario, aceptando la palabra de Dios para poder cambiar justo lo que no está conforme con ella. Eso nos atrasa, ¿no ves? Sabemos eso. No existen cambios positivos si previamente nosotros no aceptamos que está algo mal en nosotros. Tenemos que aceptar que si no andamos conforme a la palabra de Dios, no estamos andando bien. Por ejemplo, una persona que vive condenándose, culpándose o culpando a otros, no vive conforme a lo que Dios quiere que viva. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios en Romanos 8:1 dice: no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que vivimos conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo nos guíe. Amén. Por más que te esfuerces en abrir puertas de una o de otra manera, que llames a una persona, que hagas lo que sea, si no cierras ciclos primero en tu vida, estas puertas no se van a abrir o se van a abrir a medias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una pausa, cerrar el ciclo. ¿Para qué? Para luego poder abrir una puerta. Yo quiero que te examines tú ahora y te preguntes, ¿cuántos ciclos en tu vida tienes todavía abiertos? ¿Hay cosas que no has solucionado dentro de ti? Hermano, debemos cambiar. Necesitamos un cambio. Tenemos que detenernos para cerrar un ciclo. Siempre eso es importante, porque cerrar un ciclo es dejar el pasado atrás lo más pronto posible. No sé si te hacen conocido, si te son conocidos estos diálogos internos. ¿Por qué esto me pasa a mí siempre? La misma materia con diferente maestro. Esto parece el cuento de nunca terminar. Otra vez lo mismo. ¿Sí o no? Es una pesadilla, ¿cierto o no? Si esto ha pasado por tu mente alguna vez o muchas veces, lo más probable es que hay un ciclo que está inconcluso en tu vida, que está abierto todavía. Muchas veces tenemos que ver que somos duales, mente y corazón. No sabemos muchas veces cómo cerrar ese ciclo y nos hacemos a los tontos, ¿no? Decimos, no, aún no es el momento, todavía tengo que aprender, tengo que sufrir. Sabiendo que eso te hace daño, seguimos evadiendo. Pasamos días de reflexión, tardes de inspiración y noches de insomnio posiblemente, ¿no? Basta. Dejemos de soñar despiertos, dejemos de imaginar un futuro pleno, feliz, completo en Cristo.
Planearemos ya las cosas en función a la palabra de Dios. Comencemos a actuar en ella. Comencemos a volar, no solo en sueños. ¿Hemos encontrado un nuevo camino en Cristo o no? Hemos encontrado. Ese nuevo camino está en la palabra de Dios. Es tiempo de transitar la palabra de Dios, caminar en ella. Cerrar ciclos no es algo de todos los días. Es el término de un cúmulo de emociones, de situaciones, de acciones, de pensamientos. Concluir aquello que ha sido parte de un pedazo de tu vida antes de conocer a Cristo generalmente. Y muchas veces también en tu vida cristiana es tiempo de terminar con ese ciclo de condenación, de falta de perdón, de amargura, de depresión. Dicen por ahí que la vida es como un libro, ¿no ve? Páginas con infinidad de capítulos, cada uno con una lección diferente. Tiempos que se han ido, emociones que se han transformado. Tenemos que empezar un nuevo capítulo, cerrando lo que queda atrás, iniciar un nuevo camino, una nueva puerta que se abre en Cristo Jesús. ¿Son buenas noticias o no? Cuando decidimos hacer algo nuevo, muchas veces el temor nos invade y decimos, pero ¿cómo voy a lograr hacer esto? Tenemos las llaves, amados hermanos. Las llaves están en la palabra de Dios. Esas llaves van a abrir 1,000 puertas. Están en la palabra de Dios. Están delante de nosotros. Abrir la puerta de nuestro futuro tiene que ser con la palabra de Dios. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. No te dejaré ni te desampararé. ¿Existe algo más terrible que un asesinato? Asesinato es una palabra fuerte, ¿no? O que varios asesinatos también. ¿Puede un asesino convertirse al Señor y componer su vida? La respuesta es afirmativa. El hermano tiene razón. ¿Cómo un asesino puede cerrar ese ciclo en su vida y transformarse en un predicador de la palabra de Dios? Válido es el ejemplo del apóstol Pablo en este caso. Es el cierre del ciclo de Saulo de Tarso y la apertura de Pablo del Evangelio. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, hay oportunidad para ti. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. Menciona que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y para gloria de su nombre. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16 del libro de Romanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, gloria a Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para transformación de todo aquel que cree. ¿Quién quiere creer? Entonces está apto. No importa tu pasado, no importa tu origen, no importa tu presente, no importa nada, solo importa tu disposición. La importancia del Evangelio para transformar la vida de los que se encuentran en error y ciegos por el pecado es que tiene que ser anunciado. Ese anuncio del Evangelio produce cambio en el corazón del hombre, del ser humano. Amén. La prédica es un anuncio del Evangelio. Eso tiene que producir cambio en nosotros, en nuestros corazones. A través del testimonio visible de la resurrección de Cristo, muchas personas fueron transformadas en aquella época. Ahora no va a suceder eso. La mejor herramienta que tenemos nosotros los cristianos es la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Por medio de la obediencia vamos a ser transformados. Gloria sea al Señor. El apóstol Pablo fue precisamente uno de estos hombres. Contribuyó enormemente a la expansión de las buenas nuevas de salvación. Ahora vamos a hablar un poco con cómo fue su conversión. Dentro de los mayores acontecimientos en el primer siglo se encuentra la conversión del apóstol Pablo, un hombre que debido a su creencia, a su conocimiento, a sus antecedentes religiosos, era fariseo. Realizó acciones horribles en contra de los creyentes, en contra de los cristianos. En sus propias palabras, él describe lo siguiente: perseguía yo este camino hasta la muerte. No estaba jugando el Saulo de Tarso antes, ¿no? El apóstol Pablo después.
prendiendo y entregando en cárceles a hombres, a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas, dice, para los hermanos, y fui a Damasco. ¿Para qué? Para recibir nuevas cartas para apresar a nuevas personas. Eso está en Hechos 22, capítulo 22, versículos 3 y 4. Sin embargo, en medio de toda esa su perversidad, de toda su maldad, el Señor Jesús se presenta delante de él. Cuando el Señor Jesús lo llama, se convierte él en un personaje clave en el anuncio y la extensión del Evangelio. Dios mismo se encarga de impactar la propia vida del apóstol Pablo, el corazón de este hombre, y lo convierte en un discípulo con características únicas para que muchas personas y personajes importantes de la época escucharan el mensaje de salvación. Si vamos a Hechos, capítulo 26, versículos 9 y 10, estamos tomando este ejemplo, amados hermanos, ¿por qué? Porque es radical una persona que asesina, ¿sí o no? ¿O estoy equivocada? Son cosas bien extremas, un asesinato y varios asesinatos. ¿Qué dice el versículo 9 y 10 del capítulo 26 del libro de Hechos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Pablo era conocido por muchos y mucho tiempo, seguramente por estas prácticas que él realizaba contra los seguidores de Jesús. Incluso yo me animo a decir que cuando él llegaba a un lugar, los creyentes le tenían un poco de distancia, ¿sí o no? Cuando lapidaron a Esteban, Pablo estaba ahí comandando la cosa, ¿sí o no? ¿Han leído eso? En esa persecución malvada contra los cristianos, él iba hacia Damasco. Y el mismo Señor Jesús se le presentó en el camino. ¿Es un acto sobrenatural o no? Donde el Señor Jesucristo lo toma y le demuestra la existencia de un Dios todopoderoso que puede transformar cualquier corazón, incluso el de él. Repite conmigo, si pudo con Pablo, si puede contigo, puede también conmigo. Amén. El Señor, no hay un corazón que sea imposible para el Señor. La existencia de Dios Todopoderoso cambia y transforma ese corazón lleno de maldad, lo transforma para ser un hombre que ahora ame y sirva al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese fue el tiempo exacto en que Saulo de Tarso cerró ese ciclo para convertirse en Pablo del Evangelio. Pablo no tenía idea de las consecuencias que iba a traer a su vida cuando se ensañaba contra los cristianos. No peleaba contra ellos, estaba peleando contra el propio Señor Jesús. Era duro, ¿no ve? Pero era obstinado él contra Jesucristo. Se encontraba en abierta rebelión contra el Señor. Pero Cristo, con su sencillez, con su verdad sobrenatural, fue mayor y más efectivo para cambiar el corazón de este hombre. No solamente a él, sino a todo el imperio dominado por la idolatría y el culto al emperador. Los ojos de muchos fueron abiertos a través de las palabras de Pablo. La espiritualidad que estaba cegada en ese momento cayó y mucha gente de los gentiles se convirtieron al Señor y fueron partícipes del reino celestial. Una vez cerrado el ciclo de Saulo de Tarso y abierta la puerta al apóstol Pablo, él admite que así como perseguía sobremanera, asolaba a las comunidades cristianas según sus propias palabras, eso está en Gálatas 1:13 y en Filipenses 3:6, se pasa al bando enemigo, al bando que él perseguía, al bando del Señor. Entonces, cuando él pasa ahí, se transforma totalmente y es el principal difusor del cristianismo, arriesgando su vida, y tuvo un testimonio que marcó historia por el resto del tiempo. Sufrió encarcelamiento, murió decapitado en Roma, pero siempre fue fiel a Cristo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo lo rescató de aquel terrible y profundo hoyo en que él se encontraba. Lo salvó y él dio testimonio de su vida. Lo convirtió en uno de los apóstoles más efectivos del Evangelio para
predicar el Evangelio. El apóstol Pablo se convirtió al Señor Jesús e instantáneamente cerró el ciclo de Saulo de Tarso. ¿Quién se encargó de ir cambiando su corazón poco a poco? Cristo. Su vida no tendría completa felicidad y tranquilidad hasta que él no conociera la grandeza del Señor Jesús, el poder de Cristo que hizo que se convirtiera del hombre más terrible, más malvado, del asesino, al más capaz y eficiente de los apóstoles. Repite conmigo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amados, no olvidemos que Dios no descalifica a nadie. Todos tenemos oportunidad en Cristo. Amén. El concepto y proyecto de vida de Pablo fue cambiado significativamente a pesar de su posición, su estatus social. Él se humilló, reconoció que Cristo era superior, que Él domina todo. Dios es todopoderoso y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. El poder del Evangelio impacta de tal manera en la vida de Pablo que hace que su vida ahora se desarrolle en torno a ¿qué? A la prédica de la palabra. Todas las naciones conocidas en aquel entonces fueron visitadas por Pablo. Pablo tomó el reto de que el Señor Jesús le otorgó. Efectivamente, el cambio lo hizo el Señor en Pablo, pero Pablo fue el que se dispuso a cerrar ese ciclo en su vida. ¿Me están siguiendo? Ahora nosotros tenemos que disponernos. La conversión sincera es lo que el Señor considera. Yo creo que no fue fácil para Pablo, una nueva vida, aceptarla. Él tenía un bulto atrás. ¿Recuerdan? Él era asesino. Yo creo que donde él llegaba todo el mundo decía: uy, cuidado con distancia, es peligroso. Hizo esto. No creo que él llegaba y los recibían con flores ni con cánticos. Yo creo que, y la palabra lo dice, ¿no? Sufrió bastante. Fue, dice, apedreado, incluso lo dieron por muerto. Entonces imagínense todas esas cosas, ¿no? Pero esa conversión sincera es lo que él mismo dice en Filipenses 3:8. Todo lo he dejado a un lado y todo lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay mejor conocimiento. Quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Quiero que vayamos a Filipenses 3:8, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3:8. ¿Qué dice la palabra? Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Gloria a Dios, eso es conversión. Dejar todo a un lado, considerar todo menos que Cristo. Amén. Solo confiar en Él, solo aceptarlo a Él. Cuando el Señor toca el corazón de Pablo, Él cierra la vida, el ciclo en su vida de Saulo de Tarso e inicia la vida del apóstol Pablo. Esa es una prueba de la transformación completa que él tuvo, ¿no ve? Amén, hermanos. Amén. Si dejamos ciclos abiertos, todo vuelve a repetirse una y otra vez. Es necesario cerrar el ciclo completa, total y absolutamente. Porque Pablo, yo estoy segura que no dijo: a ver, este asesinato más cometeré, o esta persecucióncita más haré. No, cerró ese ciclo. ¿Queremos cerrar ciclos, amados hermanos? Ciclos de amargura, de rencor, de frustración en nuestra vida. Así como Pablo, todos tenemos que cerrar definitivamente ciclos en nuestra vida. He encontrado tres consejos que quiero sugerírtelos. Consejos que solo dependen de ti hacerlos o no. El texto base para hoy es Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. ¿Qué dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículos 12? Filipenses 3, capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Filipenses 3, 12 dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo.
Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 3 consejos vamos a sacar de este texto base. Primero, me detengo y me analizo. Me detengo y me examino. Filipenses 3, versículos 12 y 13a. Cuando digo A es la primera parte del versículo. ¿Qué dice aquí? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Amados hermanos, nadie es producto terminado. Entendamos bien esto. Todos tenemos que examinarnos primero a nosotros mismos, no al resto. ¿Amén? Tienes que hacerte un autoexamen. Mateo 7:5, es un poco dura esta palabra. Mateo 7:5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Por qué nos gusta juzgar tanto al resto? Muchas veces nos ocupamos, ay, ¿por qué en la misma iglesia muchas veces, ¿por qué este hermano es así o por qué esta hermana es asá? No juzguemos. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene su interior. Amén, hermanos. Aquí cuando dice no juzguéis se refiere a la crítica, a la actitud de juicio con que se derriba a otros a fin de ponerse encima uno mismo. No es una condenación de cualquier crítica, sino es un llamado a discernir antes de ser negativo. Pongámonos en el zapato del otro. ¿Qué habrá vivido? ¿Qué habrá sucedido para que esa persona sea así? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5. ¿Qué dice la palabra? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué les pidió aquí el Señor a los corintios por medio de Pablo? Que se examinaran y se probaran a sí mismos. Así como nos sometemos a un control médico. ¿Quiénes van al médico para hacerse control? Al dentista, qué sé yo. Es urgente, ¿no ve? Aquí Pablo dice que nos urge que nos sometamos a un control espiritual siempre, seguido. Debemos velar por un crecimiento nuestro en la presencia y en el poder de Cristo, obviamente en la palabra de Dios. Solo si crecemos podemos deducir si somos verdaderos cristianos o no. Si estamos dando pasos concretos en la palabra de Dios, si estamos más cerca de Dios, si estamos obedeciendo la palabra de Dios, o si no, estamos alejados de Él. Tenemos que analizarnos. Amén, hermanos. Tenemos que mirar a nuestro interior. ¿Cómo me estoy desenvolviendo yo como cristiano? Salmo 119, que es el salmo más largo, versículo 59. Salmo 119, versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. ¿David se equivocó? Se equivocó. ¿Todos nos equivocamos? Todos nos equivocamos. El salmista aquí está hablando, David, acerca de guardar las leyes, pero aún después de guardar las leyes, ser libre. De lo contrario que muchas veces esperamos, ¿no? Soy libre para hacer lo que bien me parece. No, somos libres para obedecer a Dios, a Cristo, a la palabra del Señor. Amén. Amén. Dios quiere que seamos libres para que seamos lo que Él quiere que seamos. Cuando buscamos la salvación, el perdón de Dios, somos libres del pecado y de la culpabilidad opresora. Ahí podemos vivir el camino de Dios. Tenemos libertad para cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Pero en esa libertad es que Él quiere que nos manejemos. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. ¿Quién tiene Lamentaciones 3:40? Amén. En cambio,
Probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Examinemos nuestros caminos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Los padres disciplinan a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos tengan una buena conducta. Dios nos disciplina con su palabra. No podemos hacer lo que bien nos parece. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. No debemos quejarnos de la disciplina, sino más bien aprender de ella, confiando en que Dios está ayudándonos a cambiar. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Para qué? Para que corrijamos lo que no está bien en nuestras vidas y llevemos una conducta que a Él le agrade. Amén, hermanos. Ageo capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Ageo capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Muchas veces decimos, ¿por qué no me va bien en la vida? Tenemos que considerar nuestros caminos, amados hermanos. Ahora pues, así dice el Señor. ¿Ya lo tienen? El Señor de los ejércitos, considerad vuestros caminos, bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente. ¿Para qué? Os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Dios pregunta a su pueblo aquí, ¿cómo puedes vivir en tanto lujo en tu casa si mi templo está en ruinas? ¿Y yo qué tengo que ver, pastora, con toda esa historia del Antiguo Testamento? Amados hermanos, ahora nosotros somos el templo de Dios. Amén. El Espíritu Santo vive en nosotros. Si ignoramos nuestra vida espiritual, estamos descuidando el templo del Señor. Lo mismo ocurre que en esa época. Trabajamos, pero es a saco roto. No tenemos para saciarnos. ¿Me están siguiendo? Si colocamos a Dios en primer lugar, Él va a suplir todas nuestras necesidades, las más profundas. Si colocamos al Señor en cualquier otro lugar, todos nuestros esfuerzos van a ser inútiles. Si solo te preocupas por tus necesidades físicas e ignoras tu relación con Dios, eso te va a llevar a la ruina. El pueblo de Israel en esta época, cuando se escribe el Antiguo Testamento en esta parte, había puesto a Dios en cualquier otro lugar, no en el primer lugar. Entonces, nada les satisfacía, nada estaba bien. Ellos embellecían sus casas, construían sus propias cosas, pero al templo del Señor no llevaban nada, no llevaban ofrendas, no hacían nada. Entonces, la bendición de Dios también fue aplazada, fue quitada de la vida de estas personas, del pueblo del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo se olvidó de Dios. Que no acontezca eso con nosotros. ¿Me están siguiendo? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28. Primera de Corintios 11, 28. Por tanto, dice la palabra, examínese cada uno a sí mismo. Entonces coma del pan y beba de la copa. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos prepararnos para la comunión por medio de una introspección saludable. Tenemos que vernos a nosotros mismos, confesarle a Dios nuestro pecado y arreglar las diferencias que tenemos con otras personas. Estas acciones van a remover las barreras que afectan de nuestra relación con el Señor y con otros creyentes. No olvidemos que debemos dar buen testimonio. Amén, hermanos. No podemos decirnos cristianos aquí y ser como fieras sueltas en nuestra casa o en nuestro entorno. Tenemos que ser cristianos ahí donde vamos, alumbrar, ser luz. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Pero que cada uno examine su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Tenemos que estar constantemente examinándonos, constantemente viendo si estamos haciendo mal o no, si estamos haciendo la palabra de Dios o no. Cuando uno hace lo mejor, se siente satisfecho, ¿no ve? Porque hay resultados. No necesita compararse con otros. Las personas hacen comparaciones por muchas razones. Algunos destacan las debilidades de otros a fin de sentirse mejor, ¿no ve? O sea, no soy tan malo como Hitler. Obviamente,
Hitler fue terriblemente malo, ¿no ve? Tampoco te vas a comparar con una persona muy buena porque vas a ser medio malo. No tenemos que compararnos. Cuando estemos tentados a compararnos con alguien, miremos a Cristo. Ese es nuestro ejemplo. Amén. Él nos va a inspirar a que hagamos las cosas mucho mejor. Tenemos que aceptar su palabra, tenemos que obedecer. Gloria sea al Señor. Entonces, nuestro primer consejo aquí en Filipenses capítulo 3 es detenernos y examinarnos. Segundo consejo, olvidar el pasado. Perdono, me perdono y olvido. Filipenses capítulo 3, versículo 13, la parte B. Filipenses 3:13. ¿Quién lo puede leer? Pero una cosa hago desde ahí. Filipenses 3:13. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es clave olvidar lo que queda atrás. El pasado forma parte de lo que ya pasó. Yo te hago una pregunta. ¿Pablo tenía razón para olvidar lo que estaba atrás? Sí, tenías razón. Tú también tienes razón para olvidar lo que queda atrás. Él cuidó la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Él estaba comandando todo eso. Esteban fue el primer mártir cristiano, por si acaso. Eso está en Hechos 7. Aquí Pablo era llamado Saulo todavía. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, ¿no ve? ¿Sí o no? Vivimos en la tensión de que hemos sido y de lo que queremos ser. O sea, ¿qué fui y qué soy? ¿Qué quiero ser? Nuestra esperanza está en Cristo. Pero no podemos olvidar la culpa pasada. No podemos proyectarnos a que Él nos va a ayudar a ser mejores personas. Pero no tenemos que estancarnos en nuestro pasado. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, concentrándonos en nuestra relación con Él ahora. ¿Hemos sido perdonados? Repite conmigo, he sido perdonado. La sangre de Cristo me ha limpiado. Tenemos que movernos en dirección de una vida de fe, de una vida de obediencia, proyectarnos hacia una vida plena, con un mayor significado. No vamos a vivir en el pasado. En el pasado todo está muerto, amados hermanos. Todo eso está clavado en la cruz del Calvario. No vayamos con el lado del martillo que desclava. Eso es perder el tiempo. Cambio mi forma de pensar. Dejo de pensar mal de mí mismo primero. Después sigo adelante. Olvido el pasado, lo dejo donde pertenece, atrás. ¿Dónde pertenece el pasado? Atrás. Aprendo del pasado, aprendo para no volver a repetir los mismos errores. Me despido de todo lo que me hace daño, me despido de todo lo que me hace mal. Dejo de pensar mal de mí, dejo de victimizarme, de culparme, de condenarme. Así puedo dar la bienvenida a todo lo que Dios me quiere dar, a todas las bendiciones que Él me quiere ofrecer. Esas son las promesas del Señor. Dice que son más de 8,000 que están en la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que vivirlas. Tenemos que hablar con el Señor todo, absolutamente todo, no callar nada. No culpar a nadie de lo que pasó, no buscar culpables, eso no nos va a hacer sentir mejor. Nunca es tarde para decir lo siento, para pedir perdón, para perdonarte a ti mismo. Es un mandamiento, el Señor nos ha dicho eso. Perdonen, amen, como yo los amo y como yo les perdono. Finalmente, valorémonos a nosotros mismos, con equilibrio, obviamente. Tenemos que querernos con equilibrio. Y no olvidemos que todos estamos aprendiendo. Amén, hermanos. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué dice la palabra de Dios en Miqueas? Amén. Miqueas 7, 18, 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de los rebeldes de su piedad, no retuvo para siempre su honor, porque se deleita en misericordia. Él
volverá a tener misericordia de nosotros. Amén. Sepultará nuestras iniquidades. Amén. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Yo quisiera que esto lo apuntes con resaltador en tu Biblia. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay como ese? Ninguno, solo Dios. Dios es único. Repite conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Dice, no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Dios es bueno. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En esa profundidad del mar, amados hermanos, hay un letrerito. ¿Saben qué dice ese letrerito? Prohibido pescar. ¿Me están siguiendo? No tenemos que ir con nuestra caña. Mi esposo es pescador, le encanta ir a pescar. Está bien que vaya a pescar, pero no tenemos que ir a esta profundidad del mar donde están nuestros pecados, a pescar, a ver qué pillo esta vez. ¿A Dios le gusta ser misericordioso? Le gusta. El Señor no perdona a regañadientes, por si acaso. El Señor no es, otra vez tú. Sí, pues desgraciado. No, el Señor nos ama, gloria a Dios. Él se alegra cuando nos arrepentimos y ofrece perdón a todos los que regresan a Él. Hoy tú puedes confesar tus pecados, recibir su perdón amoroso. No seas orgulloso, acepta la misericordia de Dios. Hay gente que dice, no, así nomás voy a estar. ¿Para qué vivir así atormentado si puedes vivir feliz? Amén. En una época cuando la religión hacía muy poca diferencia en la vida de la gente, Miqueas dijo que Dios esperaba que su pueblo fuera justo, recto y misericordioso. Hemos leído Miqueas, ¿no ven? En este momento. Él demanda lo mismo de nosotros hoy día, en la actualidad. ¿El mundo es injusto? Es injusto. Nosotros debemos actuar con justicia, aunque estemos en un mundo injusto. En un mundo de grandes quebrantamientos debemos ser misericordiosos. En un mundo de soberbia, de autosuficiencia, nosotros debemos caminar humildemente de la mano de Dios. Solo cuando vivimos en el camino de Dios, nuestras vidas comenzaremos a cambiar. Nosotros primero, nuestro interior, luego nuestro hogar, nuestro entorno, nuestra sociedad y nuestro mundo. Isaías 43, versículos 18 y 19. Isaías 43, versículos 18 y 19. ¿Qué dice aquí la palabra? Acuérdate todo momento de las cosas pasadas. ¿Dice así? ¿Quién lo tiene? 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Has vivido tal vez camino de desierto mucho tiempo. Has vivido tal vez soledad mucho tiempo. El Señor quiere hacer cosa nueva. Dejemos que el Señor haga cosa nueva. ¿Cómo voy a dejar? No acordándome de las cosas pasadas, no trayendo a memoria las cosas antiguas, porque el Señor hace todo nuevo. Aquí el Señor describe un nuevo éxodo para su pueblo. Salieron de Egipto primero, ¿recuerdan? Después salieron de Babilonia, de ese éxodo estaba hablando. Pero aquí sí va a ver más la gloria de Dios. Ahora yo me traslado al Nuevo Testamento, el tiempo de gracia donde vivimos ahora tú y yo. El Señor muestra más gracia que nunca. Gloria sea a Dios. El Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros un milagro mayor. Hemos sido salvados y el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso no es comparable con los milagros del Antiguo Testamento. El mayor milagro de toda la palabra es la salvación tuya y la salvación mía, que está en el Nuevo Testamento. Y somos nueva creación. Gloria sea a Dios. Nuevas criaturas. Dile al que está a tu lado, eres nueva criatura.
en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Una nueva criatura no puede tener pensamiento pasado, ¿sí o no? No puede estar pensando en el pasado. Una nueva criatura tiene que pensar en la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Segunda de Corintios 5, 17. ¿Qué nos dice Dios aquí? De modo que si alguno está en Cristo, ¿quiénes están en Cristo aquí? Amén. Todos estamos en Cristo, hemos aceptado a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, alguna soy yo, alguno eres tú, nueva criatura es. Repite conmigo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. El Señor nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo, amados hermanos, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿La Biblia es clara o no? Nos dice que desde que aceptamos a Cristo, nuestro corazón pertenece a nuestro Salvador. Hemos sido hechos nuevas criaturas. No estamos reparados. Es clarito cuando una cosa está reparada, ¿cierto? Somos hechos de nuevo. Con esto Dios nos perdona, todos nuestros pecados son perdonados, nos reconcilia con Él y con los demás. Y Él quiere que le hablemos a otros de Él, de Cristo, de la cruz, de la salvación. ¿Qué mejor forma tenemos para hablar de la salvación, amados hermanos, si no es nuestro testimonio, nuestra vida? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro testimonio? Como nuevas criaturas. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Andamos en la palabra de Dios. Primer consejo, hemos dicho, detenernos y examinarnos. Segundo consejo, hemos dicho, olvidar el pasado. La hermana está siguiendo la prédica. Tercer consejo, prosigo a la meta. Ya me detuve, ya me examiné, ya perdoné, ya olvidé, ahora prosigo a la meta, sin el batán encima, sin la mochila, sin la carga, sin el peso, sin la piedra. Amén. Prosigo a la meta, persevero, permanezco. Más fácil es sin bulto, ¿no? ¿Sí o no? Sin pecado, ya estamos sin pecado, es más fácil, es más liviano, gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice Filipenses 3:14? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como Él. Esa tiene que ser la meta de todo cristiano. Tenemos que conocer más la palabra de Dios, tenemos que imitar a nuestro ejemplo valioso, que es Cristo mismo. Y no tenemos que permitir que nada aparte nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser completo de esa meta. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, conocer a Cristo, concentrarnos como un atleta, ¿no ve? En su entrenamiento. Todos los días está entrenando. Debemos poner a un lado todo lo que nos perjudica, olvidarnos aún de las cosas que parecen buenas, entre comillas, que nos distraen, que nos impiden hacer cristianos efectivos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué te retiene para no proseguir? Cuando sales de tu casa para emprender un día nuevo, un viaje, una caminata, qué sé yo, te quedas en la puerta horas de horas o empiezas a caminar. Empiezas a caminar. Cierras la puerta y empiezas a caminar. Evoluciona, despídete de todo lo que te hace daño, da la bienvenida a las bendiciones que tienes en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. El autor del libro de Hebreos es anónimo, pero yo humildemente pienso que es Pablo. Pablo tenía mucho que olvidar, tenía un pasado oscuro, ¿no ve? ¿Sí o no? Tenía mucho que dejar atrás. Entonces, en Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor, o sea, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso. Repite conmigo, de todo peso. Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve.
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amados hermanos, clave, ¿qué dice aquí? Despojémonos de todo peso. Hay pesos de rencor. Cerrar ese ciclo, despójate de ese peso. Hay pesos de amargura, hay pesos, falta de perdón. Todos esos ciclos, todos esos pesos tenemos que despojarnos, tenemos que cerrarlos. También el pecado, eso nos hace pecar. No es que no sea pecado el estar amargado, es pecado, amados hermanos. Es tan pecado como el adulterio, es tan pecado como la fornicación, es tan pecado como la drogadicción, como la homosexualidad, el ser un amargado. Porque la Biblia te dice que tienes que tener gozo en Cristo Jesús. Amén. Cuando hable de esta tan grande nube de testigos, ¿no ve? Que hemos leído aquí que dice, teniendo alrededor nuestro, dice, nuestra gran nube de testigos. Esta gran nube de testigos está compuesta de personas que se han mencionado en el capítulo 11. El capítulo 11 es el capítulo de la fe. Ahí está incluso Rahab, imagínense, la prostituta que abrió la puerta a los espías que venían a ver cómo era Jericó. O sea, todos tenemos oportunidad, ¿o no, en el Señor? Todos tenemos oportunidad. La fidelidad de estas personas es un estímulo para cada uno de nosotros, porque no luchamos solos, ni somos los primeros en luchar con los problemas. Afrontamos situaciones que muchos ya han afrontado y están en la palabra. Estamos participando en la carrera que ellos ya han ganado y que nosotros vamos a ganar. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo me ayuda constantemente. El testimonio de estas personas en Hebreos 11, si tú lo lees, nos anima a correr y a ganar. Es un legado inspirador el que tenemos. La vida cristiana implica trabajo arduo. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro tu relación con Dios, tu obediencia a Dios. Tenemos que correr con paciencia, hacer frente al pecado. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que vivir eficientemente la vida del Señor, la vida de la palabra de Dios. Tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. No tenemos que titubear. Si apartamos la mirada de Él, tenemos que volver. Yo les he dicho hace un momento, nunca es tarde para decir, Señor, lo siento, perdóname, me equivoqué. Nunca es tarde. Nunca está el Señor poniéndonos 3 cruces y botándonos. El Señor dice que no desprecia, no rechaza a nadie. Tenemos que participar de esta carrera con Cristo, de Cristo. En Él somos, en Él nos movemos y en Él vivimos. Amén, gloria a Dios. Conclusión, nos despedimos de todo lo malo en nuestra vida y damos la bienvenida a todo lo que viene con Cristo. Amén. Cerramos ciclos negativos en nuestra vida y abrimos el corazón a la maravillosa palabra de Dios. Cerrar ciclos es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Es reemplazar aquel pasado sombrío, aquel pasado triste con la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 150, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi camino. Por más oscuro que hubiese sido tu pasado, por más oscuro que sea tu presente y por más oscuro que veas tu futuro, la luz de la palabra de Dios ilumina, alumbra, gloria sea al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, 12. ¿Qué dice la palabra en Santiago 1, 12? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Uno dice, me cansé de ser bueno muchas veces. ¿Sí o no, amados hermanos? Pero ¿qué nos dice la palabra? Segunda de Tesalonicenses 3, 13. ¿Qué dice? En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Dile al que está a tu lado, no te canses de hacer el bien. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9.
¿Qué pasa si no nos cansamos de hacer el bien? Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Gloria a Dios. No desmayamos. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, cosecharemos. Es desalentador cuando haces continuamente el bien, no ves y no recibes ninguna palabra de agradecimiento, ni ves resultados tangibles. Pablo desafió a los Gálatas y nos desafía a nosotros ahora a seguir haciendo lo bueno, a seguir confiando en Dios, a seguir obedeciendo a Dios. Los resultados los vamos a ver en su tiempo. Vamos a cosechar bendiciones, amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, para terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Nosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Amén. Por esta razón dice también obrando con toda diligencia, constantemente. Añadid a vuestra fe, creemos, virtud. A la virtud, conocimiento. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Mis emociones, tengo que calmarlas. Tengo que sujetarme a la palabra de Dios. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia o paciencia, piedad. Ahí vamos a estar completos. La fe tiene que ser más que creer en hechos así terribles. Tiene que traducirse en acción. Tengo que cambiar mi carácter. Mi carácter tiene que ser un carácter cristiano. Tengo que practicar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Hay una lista aquí de varios actos de fe. Tengo que conocer más a Cristo. Tengo que cultivar la paciencia. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que amar más a los demás. Estos actos no se producen automáticamente. ¿Qué requieren? Trabajo arduo. Requieren constancia, requiere que lo hagas cada día, que los hagas cada día. Estos actos no son opcionales, tienen que ser parte constante de nuestra vida cristiana. No terminamos con uno para luego empezar con el otro, sino que nos ocupamos de todos juntos. Dios nos capacita, Dios nos autoriza, Dios nos ayuda con su Espíritu Santo. ¡Ánimo, hermanos! Pero Dios también nos da la responsabilidad de aprender y crecer. No tenemos que sorprendernos ni resentirnos por el proceso. Hay cosas que tenemos que cambiar. Somos salvos, pero tenemos que crecer a la semejanza de Cristo, a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Eso nos va a ayudar a servir a los demás. Dios quiere producir en nosotros su carácter amoroso, pero para hacer eso exige nuestra disciplina y nuestro esfuerzo. Cuando obedecemos a Cristo con la dirección de su Espíritu, vamos a cultivar el dominio propio. Ya no vamos a estar o llorando de todo, poniéndonos nerviosos, o dejando de dormir, o estando ansiosos. Nosotros tenemos que cultivar el dominio propio. ¿Para qué? Para que nuestras emociones y nuestras acciones se sujeten a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir estos 3 consejos. ¿Para qué? Para cerrar los ciclos en nuestra vida. Primero me detengo, me examino. Segundo, perdono y olvido. Y tercero, persevero, sigo a la meta que Dios ha puesto para mí. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra